Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Bueno, yo coincido, Gonzalo, la academia tiene un rol fundamental. Yo creo que en otros momentos de la historia de la patria, de hecho, la academia sí sacó la cara en lo que tiene que ver con la defensa de la independencia del Poder Judicial. Esto a través de proveer desde sus propios espacios el material para los jueces, inclusive los jueces de la Suprema. Años atrás eran personas con una reputación académica muy elevada. Yo mismo tuve la fortuna de ser alumno de ex jueces de la Suprema como Gonzalo Zambrano Palacios, Ernesto Albán Gómez, Tito Cabezas, Hernán Salgado Pesantes. Entonces, la academia tenía un rol más activo y yo creo que usted tiene razón cuando observa que la academia se ha mantenido silente frente a un problema muy serio, y las facultades de Derecho tienen un rol fundamental en la recuperación de la independencia, de la institucionalidad de la Administración de Justicia, que creo yo que empieza, más allá de una formación sólida en Derecho Civil, en Derecho Penal, en Derecho Procesal, con una formación sólida en valores. Las facultades de jurisprudencia del Ecuador ya no enseñan deontología jurídica, ya no enseñan ética profesional, y lo que más debería saber un profesional que está a punto de salir de las aulas universitarias es cómo conducirse de manera transparente, es cómo comportarse frente al contendor, es cómo defender solamente con las herramientas de la razón y el derecho los intereses de su cliente, no con los billetes y con la presión política. Y eso está perdido. Y yo creo que tiene que ver en buena medida con que con el paso de los años las universidades en general, no solo las facultades de jurisprudencia, se han convertido en una suerte de fábrica de salchichas, donde lo que interesa es sacar mayor número de graduados en el menor tiempo posible, pero no nos concentramos mucho en que esos graduados después son malos ciudadanos. Tal vez son buenos profesionales, tal vez son muy exitosos en el ejercicio de su profesión, no necesariamente por hacer las cosas bien, van por la zurda en vez de por la derecha, pero de todas formas, esos ciudadanos están contribuyendo a un agravamiento del problema de la falta de independencia de la justicia, de la falta de imparcialidad de nuestros jueces. Entonces, más que buenos profesionales, tenemos que formar buenos ciudadanos. ¿Cómo vamos a rescatar ese dinero robado, doctor Albán? En usted confiamos en el seno. Créame que en usted confiamos en el seno de la Judicatura Transitoria. Creo yo, Gonzalo, refiriéndome a la primera parte de lo que acaba usted de mencionar, que el propio Consejo de la Judicatura tiene un rol fundamental en dar seguimiento a la actividad de las facultades de jurisprudencia. Finalmente, nosotros, a través del Consejo, estamos otorgando, así ese es el sistema en este momento, estamos otorgando las habilitaciones profesionales para que las universidades puedan entregar los títulos. Y creo que eso, de algún modo, más allá de ser un mero trámite burocrático, bastante complejo, por cierto, recién nomás no había quien firme los certificados de prácticas y muchos estudiantes de distintas facultades de Derecho, por lo menos de la ciudad de Quito, no iban a lograr incorporarse. Decía, eso, que no debe ser simplemente un trámite burocrático complicado, podría permitirnos a nosotros hacer una verificación de la calidad, más allá de académica, de la calidad moral con que los profesionales están saliendo, y hacer observaciones a las facultades de jurisprudencia. Ir tan lejos como suspender la actividad de la formación universitaria en Derecho, creo que no, pero es evidente que las universidades, porque no podemos tampoco impedir a los ciudadanos en un país en el que se supone que somos libres, que tenemos un derecho a desarrollar libremente nuestra personalidad, decirles, mire, sus opciones ahora se han limitado porque estas facultades de Derecho ya no van a actuar, porque estas facultades de Derecho, en nuestra visión, no han estado cumpliendo el cometido de formar buenos profesionales. Eso es restringir, me parece, un poco las posibilidades de acceso a la educación superior. Y sería inconstitucional, además. E injusto, más allá de inconstitucional. Pero creo que sí deben las universidades. Injusto con las nuevas generaciones. Totalmente. De gente que quiere ejercitar la profesión con otra talante, ¿no? Así es. Y yo tengo mucha esperanza. Es el desespero, doctor. Como profesor universitario le digo la verdad. Yo cuando veo a mis estudiantes entrar recién a la carrera, les veo entrar ávidos, no solo de aprender, sino de hacer justicia.
En el camino se dañan. Se van o nos vamos, y me voy a incluir porque yo también soy abogado, nos vamos contagiando de malas prácticas, de ciertos defectos, porque hemos normalizado justamente ese mal manejo del sistema. Nos hemos acostumbrado a que está bien que un secretario no saque un oficio a menos de que le demos $5. Nos hemos acostumbrado a que está bien que el día de mañana, cuando tengamos que hacerle daño, literalmente hacerle daño a alguien, vayamos a presionar a un juez para que ese juez se convierta en el instrumento de hacer daño. Lo que usted decía del uso perverso del conocimiento para obtener resultados negativos, como es la rebaja de las penas cuando no compete, o el ocultamiento de bienes que deben ser efectivamente restituidos, es una demostración de que no es que falta en calidad académica a nivel de las universidades, más bien los abogados, a medida que pasa el tiempo, tenemos muchos más recursos, somos más recursivos para hacer cosas malas, digamos. Lo que falta es una formación en valores, que como usted decía hace un momento, empieza en la casa. Yo creo que el problema de la falta de ética empieza cuando el niño se sienta en la escuela a mirar el examen del amiguito y los padres, a sabiendas de que el guagua se fue sin estudiar para dar el examen, no le dicen nada. Finalmente lo importante es que pase, no les interesa nada más. Ahí empieza ahí. Y por supuesto va creciendo, ¿no? ¿Y el mal ejemplo? El mal ejemplo, además, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que han estado viendo las generaciones recientes, las que ya nacieron en la época del correato? ¿Qué es la forma de hacer política? Individuos vociferando a través de medios de comunicación en espacios públicos que deberían ser para informarle a la ciudadanía, denostando a las personas. Personas aprovechándose de los recursos públicos para provecho personal. Personas aprovechando de los espacios que deberían ser de intercambio de ideas, de debate, para sacar partido también, hacer negociados. Eso es lo que han estado viendo las generaciones más jóvenes, mi hija incluida. Eso es lo que han estado viendo. Y nosotros tenemos que promover una indignación generalizada en esas generaciones y en las generaciones mayores que son sus padres y sus abuelos, porque hemos sido demasiado pasivos demasiado tiempo, Gonzalo. La justicia está como está porque la gente no ha reclamado. La gente se ha quejado algún rato que les ha perjudicado a ellos, pero la gente no se ha quejado en general de cómo está el aparato de justicia. ¿Se acuerdan cuando tienen un juicio? Ahí se acuerdan de cómo está el aparato de justicia. Tenemos que hacer del reclamo de una justicia transparente, de una justicia ética, de una justicia independiente, pan de cada día. Eso deberíamos hacer. Una minga de honestidad. Así es, Gonzalo. Usted dijo que la justicia era una estructura mafiosa. ¿Cómo nos prueba? Mire, Gonzalo, nosotros hemos encontrado en los pocos días que llevamos, aún no estamos un mes, estructuras de venta de cuestionarios para el acceso a la carrera judicial o a la carrera administrativa. Hemos encontrado una dirección nacional que se dedicaba específicamente a dar, entre comillas, seguimiento a los juicios. En realidad era a dar seguimiento a los jueces y lo que estaban resolviendo en los juicios. Hemos encontrado una excesiva estructura burocrática en ciertos temas. Hay una dirección, por ejemplo, nacional de estudios jurimétricos que tiene 3 subdirecciones y todas ellas hacen exactamente lo mismo. Solo en la planta central, Gonzalo, nosotros tenemos más de 1,000 funcionarios. Aquí en el edificio de la 12 de octubre. Más de 1,000 funcionarios solo ahí. ¿Y ahí qué hay que hacer, doctor? Mire, hay que limpiar. 1,000 funcionarios. Hay que limpiar la casa. Hay que determinar quiénes en realidad son necesarios para el funcionamiento del aparato judicial. Finalmente, nosotros somos un mero órgano administrativo. Nosotros no tenemos razón de meternos en temas jurisdiccionales. Entonces, ahí ya, por ejemplo, tenemos un primer indicador. Aquellos que han estado dando seguimiento, entre comillas, de la actividad jurisdiccional no tienen razón de estar ahí. Nosotros nos hemos encontrado, Gonzalo, sobreprecios en la adquisición de bienes. Nos hemos encontrado simulaciones y sobreprecios en los procesos de expropiación. Nos hemos encontrado tráfico de influencias. Habla usted de la era de Chal, ¿verdad? Estamos hablando todo esto del Consejo inmediato anterior. Todo esto. La Contraloría y la Fiscalía en este momento, nosotros les hemos invitado y tienen una responsabilidad muy importante de iniciar las investigaciones. Porque lo que ha habido adentro, y por eso yo usé la expresión estructura mafiosa,
Lo que ha habido ahí adentro, Gonzalo, es la comisión de delitos, de gravísimas faltas administrativas. Estas personas deben responder por las acciones que hicieron. Algunos con un poder ilimitado, Gonzalo, porque el Pleno le delegó, por ejemplo, la toma de decisiones en un montón de temas sumamente sensibles al director general del Consejo de la Judicatura. Y el director general del Consejo de la Judicatura claramente abusó de ese poder. El uso indiscriminado de los mecanismos sancionatorios, además, para amedrentar jueces o para obligarle a hacer cosas que van en contra de la recta razón, es otra demostración de que ha habido allá adentro una estructura mafiosa. Está aprobado. Todo esto está ya con una serie de indicios que nosotros hemos podido levantar, pese a que inclusive sabemos que el rato que se fueron destruyendo documentación, lo que es sumamente grave. Y sin embargo tenemos indicios suficientes como para que la Fiscalía y la Contraloría entren a hacer sus investigaciones y entren a determinar sus responsabilidades. Mi expectativa y la de muchos ecuatorianos decreció cuando usted todavía no se presentaba a este estamento que buscará reformar al costo que sea. ¿Hay confianza en el resto de sus compañeros, doctor Albán? ¿O ustedes de este momento, si no se logran los objetivos e inciden otro tipo de intereses en la renovación a través del Consejo de la Judicatura Transitorio de la justicia ecuatoriana, usted rápidamente buscará replegarse de esto? Pues yo, Gonzalo... ¿O vamos a luchar con usted? Porque la única esperanza que nos queda es un Albán ahí al frente de, digamos, integrando este consejo. Le hablo con honestidad, yo no oculto nada, pero medias tintas no creo que cabe en este momento. Y por eso admiramos su trayectoria, doctor Albán. Gracias, Gonzalo. Yo, en el tiempo que vamos a estar, en el tiempo que es corto, en que nosotros vamos a estar, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance por empezar esta transformación. Yo creo que la ciudadanía en este momento debe preservar la confianza respecto de este nuevo consejo, que es un consejo transitorio. Los juristas que integran el consejo transitorio y que yo tengo realmente el honor de trabajar con ellos son gente muy seria. Sí hay, no le voy a mentir porque yo creo que la ciudadanía lo percibe, sí hay un debate constante en ciertos temas, un desacuerdo, no profundo, pero un desacuerdo sobre determinados aspectos de hacia dónde debemos avanzar y cómo. ¿Pero de forma o de fondo? Yo creo que es de forma. Y yo creo que ese debate es saludable. Yo creo que en las instituciones es positivo. No somos dueños de la verdad. Cuando somos colegiados, que no seamos un grupo de alzamanos, sino que tengamos un intercambio de ideas. Y eso es lo que está ocurriendo al interior del Consejo. Yo, en lo personal, me comprometí el día que me posesionaron a que voy a ejercer esta función con toda rectitud, con toda humildad, con toda frontalidad, como lo he hecho siempre en mi vida. Yo, usted lo sabe, Gonzalo, siempre he estado en la vereda opuesta del poder, cuestionando al poder, y hoy por la coyuntura me encuentro en la función pública, pero voy a ejercer la función pública con esa misma mística que he ejercido la defensa de los derechos humanos. Qué bueno, y doctor. Si tengo que denunciar eventualmente a mis colegas porque observo algo que no se está haciendo bien, créame, saldré a los micrófonos que me abran, seguramente el suyo, y voy a denunciar, pero hasta hoy debo decir, estamos todos en la misma página, que es realmente transformar la justicia en un sistema independiente. Realmente la década correísta nos dejó una cadena enorme de herencias económicas destructivas, cosas que simplemente le hacen daño a la economía. Y una de las muchísimas, pero no me atrevería a decir que es la más grave, pero una de las muchas herencias destructivas es justamente esto de haber creado monopolios estatales. Estos monopolios son empresas que el gobierno les da un privilegio, el privilegio de que sean los únicos que venden tal cosa, que pueden comprar tal cosa, etcétera, etcétera, y se vuelven destructivas en la economía. Yo daba el ejemplo de TAME. TAME es una empresa a la que, vea, esto va a ser muy subjetivo, yo le tengo cariño a TAME, pero TAME es una empresa que ha disfrutado de un monopolio estatal durante años. Y el monopolio es que ellos son los únicos que les venden pasajes a los funcionarios públicos, lo cual me parece injusto, porque
no deja que las otras empresas compitan, y además, si usted lo ve, no necesariamente están pagando el pasaje más barato. Lo que deberían hacer es simplemente comprar el pasaje más barato y punto. No el de TAME ni de la aerolínea 2 o 3 o 4, sino el más barato. Y algo parecido pasa con Seguro Sucre. Seguro Sucre es una empresa estatal que de rebote llegó a manos del Estado porque era parcialmente el Banco del Pacífico. Cuando quebró el Pacífico pasó allá a Seguro Sucre y son los únicos que pueden asegurar las cosas del gobierno. Pero Seguro Sucre invierte casi toda la plata en el Banco del Pacífico y le pone de campeón a Vieira, el señor gerente o presidente de esa institución bancaria. Campeón, dice, en haber rescatado el privilegio de depósitos, pero es de la plata del Estado propiamente, del mismo Estado. Entonces, ese es otro monopolio de entidad a entidad, de seguros a banca, de banca a seguros. Entonces, tienen toda la sartén por el mango. Ojalá pueda ofrecernos una opinión tras escucharle o terminar de escucharle al señor economista Albornoz. Ojalá nos pueda dar también un punto de vista que estamos aguardando de parte de el exministro de Economía y Finanzas, Fausto Ortiz, en la ciudad de Guayaquil. Adelante, entonces, tomamos de nuevo el tema. ¿Vicente? Sí, le decía, a ver, es el único que le vende seguros al Estado. Entonces, ¿cómo me puede asegurar que es el que le vende al precio más barato? No, es muy sencillo. Si usted quiere asegurar su auto, Gonzalo, usted va y busca 2, 3 aseguradoras y coge el que le ofrece el mejor precio, pues. O que le da algún servicio de mejor calidad, cualquier cosa. Seguro. Pero usted hace que compitan entre los que le están ofreciendo cosas. Los seguros Sucre no pasa eso. Ellos simplemente le dan el seguro al Estado. Y le dan seguros a las petroleras del Estado, etcétera, etcétera. Y, entre otros, fíjese, es lo que yo comentaba en mi artículo del periódico de ayer, que le aseguraron las aeronaves a TAME. Pero resulta que TAME tuvo esta desgracia en Cuenca, donde hubo algún golpeado, pero no hubo ninguna desgracia grave, que un avión se quedó ahí dañado, y debían haberle pagado 27 millones por el seguro de ese avión, pero solo le pagaron 20. ¿Por qué? Inexplicable, pero la aerolínea ecuatoriana que está tan golpeada recibe menos plata de lo que debería, porque Seguro Sucre no le paga todo. Y esto no es invento mío, hay documentos circulando sobre el tema, ¿no? Y algo parecido pasó con los temas eléctricos después del terremoto en Manabí. No les quieren pagar por nada de las instalaciones eléctricas del CENEL, que es el nuevo, y el Inestel sería, ¿no es cierto? La empresa estatal de electricidad. No le quieren pagar por nada de las instalaciones destruidas que estaban al aire libre. Pero yo la verdad no sé de las empresas eléctricas qué instalaciones importantes tienen que no estén al aire libre, o sea, las oficinas, me imagino. Entonces, uno ve que el seguro estatal no está pagando todo lo que debería, ni siquiera a las empresas del Estado. Y sí, además, lo que usted decía, hay un tema de que hay una negociación muy cercana entre el Banco del Pacífico y Seguro Sucre, pero en la práctica, el problema central, Gonzalo, es que cualquier ser humano que maneje un poquito de lo que es el mercado, sabe que tiene que pedir 2 ofertas o 3 ofertas para cualquier compra que haga. Usted no se va a la panadería más cara, pero estamos hablando de la panadería que son centavos por pan. Pero el rato que estamos hablando de millones para asegurar, yo qué sé, el oleoducto, las instalaciones eléctricas en Manabí o aviones, tiene que revisar muy bien quién le está ofreciendo y cuánto le está cobrando. Ahora, mira, simplemente no sabemos si es que son los más baratos o no, porque no hay un concurso. Del otro lado de la línea. El tema de Seguro Sucre se queda con la herencia de un mal concepto que lo planteó Correa en algún momento, que era que como son 2 empresas del Estado, entonces el bolsillo derecho, el bolsillo izquierdo, si a este le cobra más que al otro, o si le cobra menos, al final en el Estado se compensa. Pero ahí, al final del día, ese concepto tiene un error enorme, porque lo que no le paguen a la empresa, en el ejemplo que pone Vicente, a TAME, esos 7 millones es una pérdida para TAME, es una pérdida para los contribuyentes, y de alguna forma el otro error conceptual que tenía en el modelo de negocios del Estado, sobre todo en el caso de los seguros,
era el no reasegurar, ¿no? Porque ¿para qué reasegurar? Porque estadísticamente no va a ocurrir una situación en donde el reaseguro no pueda ser honrado, y esos fueron los problemas en las escuelas, en la provincia de Manabí principalmente. Entonces yo creo que es un buen momento para evaluar la posibilidad de salir a vender estas empresas financieras del Estado, bien sea Seguro Sucre, bien sea Banco del Pacífico, porque la posibilidad de vender estas empresas le puede dar recursos al Ministerio de Finanzas, le puede dar recursos al Estado para atender ciertos gastos que tiene que hacer en este año, atender cierta reducción en la deuda y no seguir en este ejercicio de tratar de jugar al empresario cuando claramente no es el rol del Estado. El rol del Estado debe estar en otro camino, y esta situación de banca, situación de seguros y otras empresas como las de telecomunicaciones, debería empezar ya en serio un proceso de venta para generar recursos al Estado, para desvincularle ese rol empresarial al Estado y que el Estado cumpla sus tareas. ¿A usted qué le parece que el Seguro Sucre invierta en el Banco del Pacífico y resulte que el Banco del Pacífico, del mismo monopolio estatal, sale como triunfador y celebran ese triunfo del ejercicio de captación de dineros del propio Estado, que son ni siquiera del propio Estado los dineros, sino la institucionalidad que monopoliza el rescate, y le dan premio todavía al presidente del Banco del Pacífico? Ese tipo de engaños le hacen daño a la credibilidad de la institución estatal. Le pregunto a usted, Vicente. Evidentemente, el no hacer que las cosas sean independientes. Meritorias. Exacto. A ver, ¿dónde debería depositar la plata una institución pública? Es una pregunta así muy abstracta, pero con consecuencias prácticas, ¿no? En donde le paguen el mejor interés o en el Banco del Estado. Obviamente, si lo que queremos es preservar el bienestar común, preservar el dinero de todos, una institución del Estado debería invertir en donde le paguen el mejor interés mientras cubra los requisitos mínimos de seguridad de un depósito. Así de sencillo. Entonces, una institución del Estado tiene que depositar en el Banco del Pacífico o en un banco X que le paga un mejor interés. Evidentemente, Gonzalo, es en un banco que le pague un mejor interés, pues, porque estamos, insisto, hablando de la plata de todos los ecuatorianos, y esa plata hay que cuidarla de una manera mucho mejor que la plata propia, ¿no? Usted, Gonzalo, y cualquiera de las personas que nos está oyendo, pondría su plata, obviamente, en bancos de un cierto nivel de seguridad para arriba, en aquel que le dé o el mejor servicio o la mejor tasa de interés. No entiendo por qué, cuando las personas daríamos eso, el Estado no hace lo mismo. Y creo que eso es una de las herencias, como bien decía Fausto, de esta visión errada de la economía, de esta ignorancia profunda de lo que son los mercados que tenía el gobierno anterior. Para el gobierno anterior, todo lo que era Estado, todo lo que era gobierno, todo lo que era estatizar, era positivo. Entonces, entre contratar un seguro, probablemente más barato, reasegurado, con una empresa privada, o contratarla con Seguro Sucre, prefería irse con Seguro Sucre. Pero esa es la visión equivocada del manejo de la economía. Insisto, es la visión que tuvo el gobierno anterior y que le hizo mucho daño al país, porque al final lo único que hizo fue gastar mal la plata de todos los ecuatorianos con esta serie de crear instituciones públicas para todo, ¿no? Si teníamos empresas públicas de minería, teníamos una empresa coordinadora de empresas, esto era el convencimiento de que el Estado era bueno, o quizás era la habilidad de usar el Estado para beneficiar al grupo de amigos del gobierno. También hay que ver esa otra opción, ¿no? ¿A usted qué le parece finalmente, señor economista Ortiz? Sí, hay errores en el manejo económico, manejo de empresas públicas, y el gobierno de Moreno tiene que ir corrigiendo, ¿no? Hay algunas empresas que ya, entiendo, han cerrado, la empresa de fármacos, la empresa de... Algunas otras han estado cerrando, el gobierno tendrá que ir evaluando qué empresas deben ponerse ya en venta en la lista de empresas que deben
generarle algo de recursos al Estado, cuáles empresas debería algo corregirlas para poder ir a arrancar ese proceso de venta y vender aquellas que puedan generar algún tipo de flujo, vender aquellas que le generen más pérdidas, pero es momento de deshacerse de este rol de empresario en el sector público que no le fue bien en muchos aspectos. Y ya es bastante complejo manejar el Estado, manejar el área de educación, manejar el área de salud, manejar el área de seguridad social, como para que el Estado pueda meter sus manos también en el sector empresarial, que más allá de las ventajas políticas que el gobierno hubiera intentado obtener, en realidad debería deshacerse de estos bienes, deshacerse de esto de acá en la generación de recursos para tratar de disminuir la abultada carga de deuda que tiene el Estado a estos momentos.